¿Cómo te va, Herman Pankov? ¿Cómo Hola, estás? hola Bruno, buen día, audiencia, perdón. Sí, no, ya sé, vos estás cerca del mar, por eso tenés ese reflejo ahí, el fondo tenés muy iluminado, porque estás frente al mar. Es fabuloso, yo quisiera estar allí ahora mismo acompañándote, ¿verdad? Y frente al mar, en alguna zona de Brasil. Hace 4 años que estás ahí. Y no sé, estás exiliado ahí. ¿Por qué hace 4 años y no podés regresar acá así sucintamente nomás? ¿Qué está pasando contigo? Y sí, más que exiliado, estoy en una situación de destierro. El Así, peor castigo en la época de los romanos era el destierro. así. Entonces ahora mi situación, Bruno, es que el Poder Judicial paraguayo no me permite audiencias telemáticas. No te Me permite. comenzó, no me permite. Ahora revertí algunas audiencias que pude hacer después de mucho batallar, pero hay una que quedó en el 2020, comenzó, me pidieron, no me dejaron. En la época de la pandemia había una acordada de la Corte que obligaba a los jueces a dar telemática y a mí no me dieron solamente me dieron 8 días de tiempo para asistir a un juicio oral y todos saben que uno tenía que estar 14 días en un hotel en cuarentena. O sea, era Sí, sí, sí. de aplicación imposible. Se pasó por ese proceso. Bueno, y vos estás, ¿por qué? Por la cantidad de proyectos que presentaste aquí, te persiguieron porque diste en el ojo, en la tecla, y vos estabas en contra de las cosas que se estaban haciendo mal y estabas protestando, digamos, y por eso digamos, empezaron los enconos judiciales después para contigo. ¿Es así? ¿Cómo es el asunto? Mira, Bruno, yo realmente salí de Paraguay después de recibir amenazas de muerte en mi ¿En serio? teléfono de número abierto. Es más, dos números abiertos. No es que se escondieron ni nada. Entonces yo voy a la fiscalía, al juzgado y no me dieron pelota. O sea, yo realmente sentí que en Paraguay no, el Poder Judicial no funcionaba para mí, y menos aún la fiscalía. Entonces ahí tomé la determinación de salir del país y cuando ellos supieron que yo estaba afuera, me empezaron a llamar a audiencias. Yo siempre estuve defendiendo mis casos porque ellos me montaron algunos casos. Por ejemplo, Jiménez Gaona me procesó por denuncia falsa, usó a la fiscalía para montar un caso. El fiscal que me imputó fue luego pillado con dinero de pedido de coima. Él fue condenado en el 2020 a solo ¿Y dos qué años. O sea, tipo no hizo. así sucintamente no? Porque este no es nuestro, yo no te llamamos para esto específicamente, pero para dar a conocer por qué estás allá y no acá en tu país. Porque vos tenés una trayectoria profesional muy buena, vos sos ingeniero civil por la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, o sea que ya tuviste un acercamiento con Brasil en aquel momento. Presentaste 2 trabajos en conferencias internacionales sobre ingeniería estructural, estuviste en Italia en el 2003, en Japón en el 2005, pero no pudiste viajar a Japón. Tenés licencia de ingeniero en Estados Unidos también, en Florida, Miami. En el 2014 encabezaste el equipo que diseñaría en el 2014 un nuevo viaducto y túnel en Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Y era un proyecto tuyo que presentaste en el 2010. Y a raíz de esto fue lo que empezó digamos, te empezaron a arrinconar jurídicamente a partir de todo esto. Realmente empezó en el 2016, cuando yo empiezo a cuestionar el Metrobús y el superviaducto. El superviaducto lo que hicieron es cambiar, Bruno, el proyecto licitado. Se licitó mi proyecto, me han pagado por eso, pero luego a la hora de construir cambiaron y lo hicieron vulnerable a la inundación, que es lo que vimos que tuvo un problema, y yo alerté eso. Es más, mi denuncia
fue más bien también para proteger mi nombre. El primero a quien iban a culpar es a mí, ¿verdad? Entiendo. Ahora recuerdo que se llovía mucho y se inundaba ese el túnel. Viaducto, ¿verdad? ¿Y El vos túnel, qué proponías? ¿Por qué se inundaba eso? ¿Vos qué decías? ¿En qué el se diseño- falló, digamos, estructuralmente? El diseño original, Bruno, era como el casco de un barco. ¿Pero era Totalmente. tuyo el diseño original? Sí, claro. Tuyo. El diseño era impermeable. Ah, Esa es una zona donde tiene agua subterránea. Sí. Entonces era muy delicado dejar ese túnel permeable como es hoy. Pero para reducir materiales, ellos redujeron, por ejemplo, por darte una idea, el piso, el fondo del túnel de mi proyecto tenía 1 metro y dejaron en 35 centímetros. O sea, un ahorro ahí considerable para poder, para lucrar, ¿verdad? Entonces eso hizo que tenga una permanente penetración de agua y tenga un bombeo, necesite un bombeo 24 horas, ¿verdad? Y vos diste a conocer ese desfasaje, ¿verdad? Ese problema yo dice, y es más, no me querían dar los planos en el 2016, entonces yo recurro a la justicia, gano en primera instancia, apela al MOPC. Imagínense todo el sistema del MOPC para defender a no mostrar planos que son de acceso público, y encima era mi proyecto. Yo quería ver... O sea, era un proyecto tuyo y vos estabas defendiendo tu proyecto porque era tu nombre también el que estaba ahí en juego. Claro, el proyecto claro. era del ingeniero Pankov, pero el resultado tenía sus falencias y vos estabas dando a conocer del porqué de esas falencias. ¿Es así? Exacto, así mismo. Y en el 2016, en abril, gano yo al MPC y automáticamente en una semana, Bruno, me aparece una imputación por violencia familiar. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? Es que es un hecho teórico del 2014, Bruno. Ellos cajonean. En la fiscalía, para mi modo de ver, es la institución más corrupta del país. La fiscal que me imputa es la misma que ahora le está procesando a Katia González por el tema de su título. O sea, ellos tienen un esquema ahí. ¿Quién es esa fiscal? Marlene González. Salió varias veces en el diario por enriquecimiento ilícito, su marido es juez. También estuvo atrás del marido de Natalia Zucolillo, o sea, la persecución de ahí. O sea, es un esquema que vos sabés que antes, en la época de Stroessner, había una represión que era con la fuerza, ¿verdad? Pero ahora te hacen con la fiscalía. La fiscalía se le dio un poder que no le da la Constitución y ellos hacen lo que quieren, Bruno. Ellos realmente están... Bueno, el viaducto es una estafa, dijo alguna vez el ingeniero Herman Pankov, quien fue uno de los que diseñaron el viaducto Rodrigo Quintana y cuyos planos fueron modificados sin su aprobación. Dijo que la obra es una estafa. Bueno, pero no es este el tema, así que yo simplemente, no sé, hace 4 años, ¿vos no podés volver a Paraguay? No podés, así como están las cosas, ¿no podés volver o cómo es el asunto? No podía volver, hasta Sandra Quiñones salió, ¿verdad? Ajá. Después, pero hay otro fiscal ahora, hay otro fiscal general, no sé si sabes. Claro, pero está totalmente tibio, ¿no? Es que esa estructura es muy perversa, Bruno. Y Hernán Rivas era el juez que tenía que jugar a mis jueces. Y bueno, todo lo que vos ya sabes, ¿verdad? Entonces es muy inseguro ir a Paraguay. Encima que tengo amenaza de muerte, no tengo seguridad ya. Y por lo menos quería ir allá, me iba a arriesgar, pero no pisar Paraguay y ser arrestado, porque yo tengo orden de captura en una de las causas que no me levantan. Esa causa... ¿Cuántas causas vos tenés en contra, digamos? ¿Cuántas causas? Tengo una de Jiménez Gaona, que esa sí me dieron la telemática ahora, después de tener orden de captura también en el 2022, ellos me decretaron. O sea, tengo la fiscalía en contra en el caso de Jiménez Gaona, que yo ya fui sobreseído, Bruno. 2018 ya me sobreseyeron y vos sabés que anularon mi sobreseimiento. ¿Ah, sí? Entonces tengo una de violencia familiar, que es el que te conté.
que es, dicho sea de paso, a mi hijo, o sea, la ley no se le aplica. Mi hijo hace 8 años que yo no le veo. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene? Hoy tiene 12 años, pero lo curioso es que yo tengo orden judicial para verlo, pero nunca se cumple. O sea, yo vivo en la jungla. En Paraguay para mí es una selva donde no hay ley. Decime, 12 años tiene tu hijo y ¿cuántos años hace que vos no lo ves a él? Hace 8 años que no se cumple la ley. La ley expresamente dice que cuando alguien impide el régimen de relacionamiento, la justicia tiene que actuar. Sí, ya entiendo. Pero físicamente, ¿hace cuánto que no lo ve a tu hijo? ¿Cuántos años? 8 años, 6 meses. 8 años y 6 meses. Un secuestro que no puedo pagar ni rescate siquiera. Él vive acá y vos vivís allá. Sí. Ahora. Bueno. ¿Y vos formás parte de un partido político? Porque tenemos entendido que estuviste en Cruzada Nacional con Payo Cubas. ¿Es así? Sí, en el 2017 estábamos en contra de la enmienda. Fuimos los primeros con Payo en estar en la plaza y convocar a la gente. Yo recuerdo que dormimos una noche ahí y la gente después empezó a llegar. Eso fue en el 2017 y luego fundamos el partido, el movimiento era Cruzada Nacional. Sí, yo no pertenezco a ningún partido hasta hoy, yo nunca me afilié a ningún partido y creo que no voy a afiliarme. Solamente creé ese movimiento para tratar de tener un espacio político. Sí. ¿Y apoyaste a Payo Cubas en su momento? Vos sabés que en el 2018 no le apoyé. Si bien fundamos el partido, el movimiento en ese 2018, no lo apoyé. Ahora en estas elecciones sí. Nosotros tenemos que reformar muchas cosas electorales, Bruno. Allá en Paraguay, por ejemplo, yo había sugerido que la justicia electoral tiene que controlar las elecciones. La Constitución le ordena fiscalizarlas todas, todo lo que sea cuestión electoral. Y por ejemplo, eso podríamos hacer colocando cámaras en cada una de las mesas. Son 12.500 mesas por $1,5 millones. Nosotros podemos cubrir todas las mesas, pero la justicia electoral incumple la Constitución y deja que, por ejemplo, la figura sería que un profesor deje a los alumnos rendir solos en un examen. Dios mío. Claro que va a haber un caos. Entendemos cómo viene. Socorro. Bueno, pero vamos a lo que nos atañe, que es justamente la sapiencia que tiene Germán Pankov, que creo que vos tenés 53 años, ¿verdad? Sí, así es, Bruno. ¿Y cómo te, digamos, supiste mucho de esto de Itaipú, de Yacyretá? ¿Cómo fue que lograste, siendo joven, digamos, hurgar acerca de todo lo que implican estas hidroeléctricas binacionales? ¿Cómo te preparaste? ¿Allá en Brasil te preparaste o acá en Paraguay? ¿Cómo fue? A ver, ¿autodidácticamente también? Vos sabés que eso está diseñado, el tema de Itaipú y Yacyretá, como para que sea difícil comprender. Entonces lo que yo usé el sentido común. Sí, el sentido común solamente se necesita para interpretar la situación de las binacionales, Bruno. Y yo te invito a ¿Qué quiere decir? Espera. ¿Qué quiere decir diseñados ambos sistemas para no comprender? ¿Qué quiere decir eso? Y que te hablan complicado, esconden información, ¿entendés? Pero ahí el caracú del problema es que no se cumple el tratado. O sea, este es un grupo político que viene ya hace rato, le incluyo también a los liberales, ¿verdad? Que no cumple la Constitución. No se cumple la Constitución, por ende no se cumplen los tratados y menos aún las leyes, los contratos y los pliegos de licitación. O sea, estamos en un sistema donde no se cumple el tratado. Por ejemplo, por darte un ejemplo, el Tratado de Itaipú jamás introdujo los famosos gastos sociales. Esos gastos sociales fueron un invento en el 2005 para gastar dinero en un objeto que no tiene la binacional. La binacional tiene como objeto único la producción, la generación de energía. Bueno, eso ya en la época de Stroessner existía eso. Para no, los gastos sociales no. Y por eso te digo, eso en ese sentido fue sabio, inclusive también Stroessner en su gobierno, en ese aspecto. Y al subir Rodríguez, me parece, vos me corregís, ahí empezaron a cambiar las cuestiones y se creaban los famosos gastos sociales que terminaron con, digamos,
haciendo que Paraguay pierda miles de millones de dólares a través de todos estos años, especialmente desde 1981, 85 al 2021, más o menos, me parece que es así. Vos me corregís. Mira, Bruno, en el 2005 intercambiaron unas esquelitas, vamos a hablarle así a la gente, que se llaman notas reversales, que no tienen ningún valor, porque la Constitución Nacional, el 141, indica que hay un procedimiento para que uno pueda alterar un tratado. Porque meter un objeto nuevo en el tratado es alterarlo. Claro. Y no se sigue. Entonces ellos hicieron una notita que yo tengo ahí en un gráfico. Me costó mucho conseguir, porque tienen también escondido ellos. Son 2 hojitas donde la canciller del momento, con el equivalente en Brasil, firmaron un acuerdo y dijeron: a partir de ahora vamos a gastar, y le vamos a llamar con un lindo nombre que se va a llamar gastos sociales, y eso se va a ir a la Fiscalía en Paraguay, por ejemplo, se va a Teletón, se va a los jueces, y eso ya es un descontrol. Vos ya sabés la historia, ¿verdad? Sí, Brasil tiene un equivalente también, ellos gastan, pero ellos se dieron cuenta, eso es mi deducción, que en Paraguay ahí estaba el secreto, ¿verdad? Y yo creo que Argentina también tiene ese criterio, ¿verdad? Le dejan a los paraguayos usar discrecionalmente eso, porque saben que ahí ellos sacan rédito, porque vos sabés que el Tratado de Itaipú de Yacyretá establece que no puede haber ganancia. Sí. Todo lo que se produce tiene que gastar, o sea, no puede haber un excedente. Entonces, con los gastos sociales, ellos empezaron a licitar en Itaipú, por ejemplo, viaductos, donde le dan a empresas amigas, y ahí se cobra lo que ya sabemos, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo estamos, ya que estás entrando en tema y que es lo que queremos, por eso, acerca de cómo están nuestras binacionales, o sea, mejor dicho, cómo está Paraguay ante estas negociaciones, la concerniente a Brasil, y ahora que se cumplen los 50 años de Yacyretá, cómo Paraguay va a defender, si hay algo todavía que defender, sus próximos 50 años en cuanto a intereses? ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Tenemos posibilidades de hacer algo a favor nuestro, a pesar de que sabemos todo lo que aconteció antes? Porque eso ya no se va a reponer, pero a partir de ahora, ¿tenemos alguna chance, Germán Pankov? Hay una cuestión que hay que considerar inmediatamente, que si nosotros queremos revertir la situación caótica de Itaipú y de Yacyretá, tenemos que primero vamos a cumplir un reglamento que se llama el tratado. Entonces, si vos sabes que la gente que está ahí no está cumpliendo el tratado, como ya di el ejemplo en el caso de los gastos sociales, la esclusa de navegación de Itaipú, que nunca se hizo, el embalse compensador de Yacyretá, que tampoco se hizo, y así como hay cosas que se están haciendo sin el tratado, también, como le dije, hay cosas del tratado que no se hacen, como la esclusa que está en el tratado. ¿Y por qué no se hizo nunca la esclusa? Porque tenemos entendido que la esclusa nos iba a beneficiar a nosotros, entre paréntesis. Imagínate, un país mediterráneo necesita una esclusa. ¿Entendés? O sea, y eso para Paraguay era más importante que para Brasil. Y eso está navegable el río Paraguay. Y eso está contemplado en el mismo tratado, lo de la esclusa, que sí, seguramente a Brasil no le importa mucho porque tiene otras posibilidades, ¿verdad? No sé cuántas hidroeléctricas tiene Brasil, pero la política, mucha gente, Bruno, discúlpame, mucha gente piensa, y eso es creo que común entre varios, inclusive técnicos, que Brasil es el enemigo, pero yo creo que el enemigo estuvo siempre en Paraguay. O sea, ¿sí? Estamos hablando de autoridades que toman el poder durante 5 años, no hay reelección en Paraguay, se le da un poder supremo al poder ejecutivo. Vos sabés que el tratado de Itaipú y de Yacyretá establece que el ejecutivo solamente nombra el 50% de los consejeros, no dice que nombra el 100%, pero se hizo común que el presidente de turno sea el rey de Itaipú, de ese feudo. Entonces, cuando vos sabés que cuando hay un poder absoluto, siempre va a haber corrupción. ¿Y qué hacen los consejeros? Decime, el ser consejero, ¿qué implica? Amén de cobrar esa cantidad exorbitante de dinero, que se sabe también, que duplica prácticamente
a lo que gana oficialmente el presidente de la República. Una cosa chistosa, graciosa, me parece. ¿Qué injerencia tienen los consejeros tanto en Yacyretá como en Itaipú? Y mira, el tratado dice reunirse cada 2 meses. Imagínate lo que es el trabajo ese, 2 meses. Violan el tratado porque la función de los consejeros es hacer respetar el tratado, pero violan, como el ejemplo que te di de los gastos sociales, durante décadas están violando. Y son cargos de lujo, de confianza que realmente no tienen ninguna función. O sea, lo primero que yo haría también es plantear una baja de ese salario. Si te dicen que Brasil gana eso y no se puede cambiar, yo le pondría impuestos a esos salarios de tal forma que quede siempre menor que la del presidente. O sea, realmente es vergonzoso. Esos salarios de Itaipú son vergonzosos. Yo estuve viendo que un científico de la NASA, Bruno, gana menos que un consejero de Itaipú. Así, che. Sí, increíblemente. Qué bárbaro. Fuerte aumento de remesas de Itaipú en los 11 primeros meses de este año. Las transferencias desde Itaipú al Estado paraguayo y a la ANDE aumentaron en un 27,4% en los primeros 11 meses de este 2023 con relación al mismo periodo del año pasado, según se desprende de informes oficiales de la entidad binacional. Bueno, pero vamos de vuelta a esa consulta. ¿Cómo nosotros podríamos tener ciertas chances de beneficiarnos después de 50 años de haber pagado por exceso esa obra faraónica llamada Itaipú? ¿Cómo se podría Paraguay beneficiar a partir de ahora, antes de que se acabe la energía? Porque acá dicen que en 10 años se acaba la energía. ¿Es cierto esto también o es toda una falacia? No, claro, eso tiene un plazo útil. Aparte del consumo que nosotros vamos a tocar, también hay una vía útil de una represa. Por los sedimentos, eso requiere también un mantenimiento luego. Pero vamos a tocar nosotros prácticamente en el 2030, eso es lo que dicen los expertos en el tema. Pero nosotros, Bruno, tenemos que primero, como cualquier empresa, ordenar y tener un marco legal respetable. Tenemos que hacer cumplir un mínimo. Es como entrar a un partido, o tenés que tener como mínimo las reglas de juego claras, o si no vas a perder siempre. Sí, no van a golear. Eso es lo que ocurre en Paraguay. Tenemos que apostar a las nuevas fuentes de energía. Por ejemplo, el Chaco, una zona privilegiada para apostar a la energía solar. Chile tiene ya una planta termosolar allá. Entonces es por la latitud, eso tiene en cuenta, y por la cantidad de lluvia. El Chaco, aparte que podría desarrollar eso. Yo estuve analizando algunas variables como para plantear a Brasil, y yo creo que Brasil podría aceptar pagar más por lo que lleva de nuestra energía, y con ese dinero, si nosotros nos comprometemos durante este periodo de claridad, todavía que no tenemos necesidad energética, nosotros podríamos asegurar a Brasil que ellos usen durante 10 años, pero nosotros esa plata invertimos en plantas solares en el Chaco, de tal forma a generar unas nuevas fuentes de energía y pensar en el futuro, porque acá los políticos generalmente piensan en el corto plazo, ¿verdad? Claro, entonces esa sería una salida. Piensan en sus bolsillos respectivos. Creo que Brasil también estaría en un aprieto, porque nosotros le podíamos dar la prioridad a ellos, pero decirle a Brasil que si ellos no aceptan, nosotros vamos a hacer el mismo planteamiento a Argentina en Yacyretá. ¿Y qué quiere decir eso? Que si Argentina acepta esa propuesta, es decir, darle una previsión a Argentina que puede llevar unos años, quiere decir que nosotros nos vamos a conectar totalmente a Itaipú, y eso le perjudica. O sea, es prácticamente ponerle a Brasil entre la espada y la pared, con un beneficio hacia Paraguay. No sé si se entiende la idea, ¿no? Se entiende. Yo te hago otra consulta más o menos y vos me organizás la misma si es que yo estoy fallando en los ideales que tengo. Este jaque que hace unas semanas atrás
intentó dar Santiago Peña a la Argentina respecto a desviar toda la energía que nos corresponde, no dejarla pasar hacia el lado argentino. No sé dónde iba a dirigirse esa energía, pero creo yo que paralelamente se pudo haber negociado con Brasil para que esa energía que iba o sigue yendo ahora todavía a la Argentina vaya al mercado brasileño. Eso se pudo llegar a realizar si tuvo la intención Santiago Peña de darle un acicate a la Argentina. ¿Se pudo dar eso o no? Sí, claro, se pudo haber planteado eso, pero esos movimientos que hace el gobierno son fuegos artificiales, que es para el público, para distorsionar la realidad, porque... ¿Y cuál es la realidad, por favor? ¿Cuál es la realidad? Y Argentina, por ejemplo, Bruno, vos estuviste diciendo que 50 años se cumplen. No, 40 años eran Yacyretá y ya se cumplió. En el 2016, en el 2017, el acuerdo Cartes-Macri reconoce una deuda que no fue auditada y patea un control igualito al anexo C de Itaipú, patea hacia el futuro un nuevo control, después una nueva revisión. Pero no se cumplió el tratado ya en ese aspecto, ¿verdad? Y, por ejemplo, el Yacyretá tiene la obra de Añacuá, que está basada en ese acuerdo Cartes-Macri, que no fue aprobado por el Congreso argentino, por lo cual es una obra totalmente fuera del tratado. O sea, es un gasto que se está haciendo fuera del marco jurídico de Yacyretá. Bueno, y también, pero, sí, para agregarte el tema de la hidrovía, el tema del peaje ese, quiero señalar que Paraguay, lo que Argentina hizo fue ganarle de mano a Paraguay, porque Marito, el gobierno de Marito estaba planeando poner peajes en el río, o sea, hacer por APP el dragado y cobrar peajes. Solamente que se le adelantó. En ambos casos está mal, Bruno. No se puede cobrar peaje en un río. Eso totalmente atenta al sentido común, al derecho internacional. Es una locura. El gobierno de Peña, ¿por qué yo hablo de que esto es una fantasía que él hace, se puso duro ahí? Si él tenía que esperar unos días y hay cambio de gobierno en Argentina. ¿Qué vas a ponerte belicoso con un gobierno que está de salida? ¿No te parece? Bueno, justamente, y en el caso de Yacyretá dice que tampoco se tiene una tarifa definida hace décadas, pero sí muchas deudas por pagar, y la EBI está envuelta en un caos financiero. Se cumplen 50 años de la firma del tratado de la entidad binacional Yacyretá. La entidad cumple 50 años y no se sabe ni cuánto cuesta cuánto cuesta la tarifa respecto a lo que se genera ahí. ¿Cómo arreglar o empezar a arreglar algo en estas binacionales, querido? A ver, 50%, Bruno, 50% de los consejeros deben ser designados por el Congreso. Eso está totalmente libre en el tratado. El presidente no puede ser el rey, el ejecutivo no puede ser el rey de las binacionales. Eso para empezar a hablar, ¿verdad? Luego tenemos que meter a la Contraloría totalmente dentro de las binacionales, que se audite todo lo que tenga que auditarse, y no ahora... Pero no se puede entrar, ahí no puede entrar la Contraloría, justamente. Claro, lo que pasa es que vos tenés que comprender que ese partido está arreglado. El partido de las binacionales ya está. O sea, vos entras ahí y vas a ver que vas a perder. Por eso no hay forma de que se negocie, porque eso está totalmente distorsionado. No se cumple el tratado, Bruno. ¿Y distorsionado para qué o a favor de quiénes es la distorsión? Y la distorsión es para discrecionalmente usar los recursos de las binacionales, por ejemplo, en gastos sociales, a cambio de coima, a la adjudicación, porque vos sabés que la Dirección de Contrataciones Públicas no se mete en esas licitaciones. Entonces Itaipú pasó a ser, por ejemplo, en un MOPC de un reino que no existe, ¿verdad? Que se llama Itaipú, donde el feudo o el rey es el presidente de turno y le da discrecionalmente a sus amigos la construcción de la obra. Por eso no es raro que una sola empresa sea la que construye ahora el puente Carmelo Peralta, la que hace Añacuá y la que hizo un viaducto en el kilómetro 7. Es una sola empresa, Claro, eso no es coincidencia, nada. Eso es
¿entendés? Único oferente. Decirle, y decime, y vos que estás viviendo allá en Brasil, ¿cómo se maneja el Brasil en este tipo de historias? A ver, vamos a hacer un paralelismo así somero, rápido nomás. ¿También existen estos escollos allá o es más rápida y más clara la cosa? No, acá hay más control. Por ejemplo, ahora el Tribunal de Cuentas de Brasil emplazó al Poder Ejecutivo a definirse sobre el tema Anexo C. Esa es la noticia, habrás leído por ahí, es la semana pasada. O sea, acá hay un equilibrio de poderes todavía que es necesario para cualquier república, ¿verdad? Pero en Paraguay eso no existe. Entonces allá tenemos repartija de cargos, tenemos aberraciones. Por ejemplo, salió el gasto social de Itaipú, salió en el barrio San Francisco, a 320 kilómetros de la usina. ¿En qué puede aportar eso en la generación de energía? Que sigue siendo hasta hoy, Bruno, el único objeto de Itaipú. Si vos querés arreglar la situación, tenés que introducir ese gasto nuevo que se va a llamar social en el tratado. Mientras eso no esté, es lesión de confianza y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Bueno, entonces, pero ese barrio, cuando se construyó, yo fui uno de los primeros defensores como ciudadano, porque por primera vez veía algo que se hacía tangible y en buenas condiciones. Ahora, que nadie haya acompañado, sobre todo en el gobierno anterior, todo eso y que se venga abajo ya es otra cuestión. Pero en su momento, no sé con qué rubro, pero se hizo algo por lo menos. No sé si me estoy explicando, Pancos. Claro, Bruno, está bien y fuiste engañado en tu buena fe. Ese dinero es de Itaipú. Y vos para gastar dinero de Itaipú solo podés hacer en la generación de energía. Entonces yo te pregunto, ¿en qué puede aportar en la generación de energía un barrio de San Francisco? Por más que tenga buena intención. Acordate que siempre se disfrazan de buenas intenciones. Bueno, pero esto ya cambió el gobierno de Rodríguez, por eso decía, porque el gobierno de Stroessner no concedía este tipo de licencias. A partir de Rodríguez comenzó el cambio. Lo que pasa es que a partir de Rodríguez comenzó a generarse energía en Itaipú. Stroessner construyó, no había todavía entrada de dólares, no se vendía energía. Cuando empezó a abrirse la canilla del dinero de la producción de energía es donde empezó la malversación. Pero no se hizo esto oficial hasta el 2005, que yo te dije. En el 2005, en el gobierno de Nicanor, es donde se habilita, justamente con Lula, el famoso gasto social, que está totalmente distorsionado hoy, Bruno. Y ya que mencionaste a Nicanor, la dirección de Yacyretá por parte de Nicanor, ¿cómo fue? Y ninguna, ni la de los opositores, ninguna fue buena, porque el que no cumple el tratado tiene que ser denominado de la misma manera. Son violadores del tratado, deben estar procesados por lesión de confianza, Bruno. O sea, no se puede ir dinero de Itaipú en la fiscalía, apoyarle a la fiscalía. Esa no es función de Itaipú. No se puede ir dinero de Yacyretá en balines de goma, por ejemplo, para reprimir a la gente. O sea, está totalmente distorsionado y ahora ya están en obras públicas también. O sea, es un MOPC sin control. Decime, ¿y cómo se revierte? ¿Hay posibilidades de volver a lo que dice el tratado o se sigue nomás ya así a la sanfazón y qué sé yo? ¿Cómo es el asunto? Electoralmente, Bruno. O sea, que ninguno de los candidatos planteó nada de lo que yo estoy proponiendo. Por ejemplo, esa división de poderes tiene que plantearse. Y eso no hace falta hacer nada. Solamente es una decisión del Congreso, decir, a partir de ahora nosotros vamos a controlar, vamos a poner la mitad de los consejeros y solamente se puede revertir esto electoralmente. Porque Efraín también propuso cosas, o sea, jamás le vas a escuchar a Efraín proponer disminución de salario en Itaipú. Es más, entiendo que él estaba repartiendo energía gratis, decía, energía gratis, sí, algo así. O sea, hacía populismo así, ¿verdad? Y no iba al fondo de la cuestión, nos hablaba de la esclusa que tenemos que hacer, ¿verdad? Los gastos sociales iban a seguir. ¿En qué nos va a beneficiar la esclusa si se hace? ¿Hay tiempo de construir la esclusa o no? Y claro, hay que hacer eso. Es para para poder hacer navegable el río Paraná. Nosotros tenemos esa zona, puede ser inclusive no solo para producción, turísticamente puede ser explotada. Tenemos la catarata ahí, ¿verdad? Nosotros, un despropósito que no hagamos navegable el río Paraná, que era una obligación en el anexo B
de Itaipú está en la esclusa de navegación, Bruno, y no se cumple. Tampoco se cumple. Bueno, querido ingeniero Herman Pankov, vamos a volver contigo en cualquier momento. Te agradecemos este tiempo, esta deferencia para con nosotros y lo que nos estás comunicando, y creemos en tu capacidad, por supuesto, profesional y personal también. Así que vamos a volver a sobre otras historias que tengan que ver con nuestras binacionales en otros enlaces posteriores. ¿Te parece? Claro, Bruno, a disposición. Gracias. Gracias. No, por favor. Y en el caso personal tuyo, también de la justicia, lo que nosotros podamos por lo menos dar a conocer acá, el caso tuyo o los casos, estamos a disposición. Claro, Bruno, te digo una cosita para cerrar. Sí. Te pido, vos entrevistás a mucha gente. Te pido, por favor, si puedes hablar con alguien de la corte alguna vez, Sí. que le preguntes, Bruno, lo siguiente, que vos sabés que nunca yo vi en ningún programa, ni en la prensa, ni nada. ¿Por qué no se cumple el artículo 21 de la Constitución? Vos sabés que hay presos condenados mezclados con sin condena en las cárceles paraguayas. Sí. Y el artículo 21 dice que eso no se puede hacer. Artículo 21. Sí, marca eso y lee. Sí. Abiertamente. Esa creo que es la violación más burda de la Constitución, entre otras, ¿verdad? Bueno, gracias por este dato, porque vamos a perseguir ese objetivo de consultar con esta gente que es la que está ya en la cúpula del Poder Judicial. Y otra cosa, Bruno, Sí. Contraloría, solamente porque ya me tocaste el tema, Contraloría, anota también, 283, inciso 7. 283, inciso 7. Yo te voy a pasar material de soporte para lo que te digo. La Contraloría, vos sabés que cuando detecta irregularidad, debe denunciar a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo, dice. La Constitución no dice que debe enviar a la Fiscalía. Ese es un método que usaron para congelar denuncias, para lavarse las manos. La Contraloría está violando la Constitución. También mira un poco. Vos sabés que la Fiscalía no es justicia ordinaria, es un órgano extrapoder fuera de la justicia ordinaria. Extrapoder. ¿Y a dónde tiene que dar, a quién tiene que dar a conocer eso la Contraloría? Tiene que ir directamente al juzgado. La Contraloría debe ir al juzgado y al Poder Ejecutivo. Yo nunca leí que haya enviado denuncias al Poder Ejecutivo. No, la Contraloría se maneja con la Fiscalía. Y la Fiscalía no es función de la Fiscalía. Bueno, datos importantísimos los tuyos. Muchas gracias, querido ingeniero Pankov, Herman Pankov.